ninguno de nosotros no vamos a convencer al mundo, no vamos a convencer a nadie. El que va a convencer el Espíritu Santo. Y para eso el Espíritu Santo llegó a la iglesia y llegó para quedarse con todos y cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hoy en este tiempo tengo que hacer? Lo que Dios nos manda hacer. A testificar, a declarar, a hablar las obras de Dios y a testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice la Escritura, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo, al hombre, de sus errores, de sus defectos, de sus vicios. Y dice, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos hace testificar día a día. En el libro de Hechos, capítulo 12, dice la palabra que estaban reunidos los apóstoles, 120 personas en el aposento alto. Y ahí en ese aposento alto, esas 120 personas estaban orando, adorando al Señor. Cuando dice la Escritura que de pronto sobrevino un estruendo en ese lugar que llegó a escuchar todo Jerusalén. Y la gente de alrededor corría al aposento alto para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y se encuentran con la sorpresa que esos 120 personas que estaban en el aposento alto, hermano, dice que veían como llama de fuego encima de su cabeza y hablando lenguas completamente diferentes, lenguas extrañas. Estaban completamente sorprendidos. Esas 3,000 personas, hermanos, que estaban afuera, que 50 días antes gritaban, crucifícale, crucifícale. Ahora, hermanos, esas 3,000 personas estaban llenos de ¿qué? De temor. Estaban ellos, hermanos, dice la palabra, estaban compungidos, tristes. Se sentían, hermanos, el arrepentimiento que había en ellos. Y con el poder del Espíritu Santo que descendió, comenzó a predicarle a esos 3,000 hombres que estaban en la calle, que habían gritado un día, crucifíquenle. Ahora esos hombres, hermanos, le decían a Pedro, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora? No fue la fuerza ni el poder de Pedro. Fue el Espíritu Santo que descendió sobre los 120, que llenó de la presencia del Espíritu Santo a todos ellos. Y fue ahí cuando Pedro predicó, y después que predicó, esos 3,000 que gritaban crucifíquele, esos 3,000 ahora le preguntaban a Pedro, ¿qué podían hacer para ser salvos? ¿Qué es lo que hizo Pedro? Declarar, predicar la palabra de Dios. Y lo demás, iglesia, quien lo hace es el Espíritu Santo. ¿Nosotros tenemos que hacer algo? No. A nadie vamos a convencer. A nadie. Tenemos es que testificar de Cristo. Como decíamos ayer, testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y si Dios hizo algo grande y maravilloso en tu vida, entonces tiene la misma fuerza, el mismo poder para cambiar y transformar otras vidas. Dice la palabra que cuando el Espíritu Santo viene o desciende, ¿qué va a hacer? Va a convencer al mundo. Lo va a convencer. Porque es el Espíritu Santo el que va a tocar nuestros corazones a tal punto que nos va a hacer dar cuenta de nuestros propios errores, de la mala vida que hemos llevado. Y ese fue el mismo Espíritu Santo que llegó a cada uno de nosotros.
Porque a ninguno de nosotros nos convenció palabra humana. A mí no me convenció el hermano que me predicó. Fue el Espíritu Santo el que tocó mi corazón y me hizo ver mi condición. Y me hizo sentir que lo que Él quería para mí eran cosas buenas. Y que esas cosas malas que yo practicaba no deberían estar en mí. Y para eso es que llegó el Espíritu Santo a nuestra vida. Cuando el Señor nos visita y nos cambia para siempre. No nos cambia por hora ni por día, nos cambia para siempre. Nos cambia porque nos cambia. Así que el que no ha cambiado es porque no ha tenido o no tiene el Espíritu Santo dentro de él. Pedro, dice la Escritura, le dijo: arrepentíos, bautícese en el nombre de Jesucristo. Y luego le dice Pedro, para que luego reciban poder del Espíritu Santo. Que ellos recibieron la palabra y fueron bautizados. Y se añadían aquellos que días atrás habían gritado y habían negado a Jesús. Ahora esos 3,000, amado hermano, se habían convertido a Jesús. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Su estilo de vida cambió completamente porque llegó el Espíritu Santo a nuestra vida. Antes no entendíamos, hacíamos problemas en nuestras casas, discutíamos con nuestras esposas, regañábamos a nuestros hijos y no nos dábamos cuenta que lo que estaba haciendo el enemigo es que todo ese ambiente se transformara, hermano, enviando demonios de pelea, de resentimiento, demonios, hermanos, que causaban turbulencia al hogar, a la familia y a nosotros mismos. Y vivíamos turbados, porque ni siquiera después de la discusión terminábamos en paz, ¿verdad? Sino que seguían los problemas y salíamos de nuestras casas muchas veces hasta amargados, molestos. Y otros hasta abandonan los hogares. ¿Por qué? Porque nosotros, por ignorancia, atraíamos a los demonios a nuestra casa. Las peleas traen demonios. Las discusiones traen demonios a tu casa. Los desacuerdos traen demonios a tu hogar. Pero cuando el Espíritu Santo viene, entonces, ¿qué va a traer a nuestra vida? Paz. ¿Qué va a traer? Paz, tranquilidad. Entonces, tú sabes cómo ahora debes de tratar y cómo debes de entender a tu esposa y a tus hijos. Porque no es con nuestra fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Porque no es con nuestra fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. De Primera de Samuel, capítulo 14. Esta es una historia muy interesante. Dice la palabra, hermano, que un día el rey Saúl se enfrenta con los filisteos. Pero dice que estos filisteos eran de por miles. Amén. Eran miles de miles en comparación al pueblo del Señor. Dice las Escrituras que tanto fue el temor de Saúl y de todo el pueblo, que ellos, dicen, salieron corriendo, escondiéndose en las cuevas, en los matorrales, para que este enemigo, hermano, no los pueda dañar, no les pueda hacer daño. Estos filisteos eran fuertes, tenían, dice, carros, tenían jinetes. Incluso dice la Biblia que los filisteos eran como la arena del mar. Imagínese usted siendo solo o pocos contra gran multitud que venga en contra de ustedes. Tanto fue el temor, hermano,
que todos estaban entristecidos, agobiados, porque no sabían qué es lo que les podía pasar. Bueno, ellos ya creo que sabían que tal vez si no había una ayuda, podían ellos ser asesinados. Los filisteos vinieron contra Israel. E Israel, ¿qué hizo? Salió corriendo. ¿Qué pasa cuando hay problemas? No sabemos cómo enfrentarlo, incluso ni los enfrentamos, sino que salimos corriendo. Y Dios no nos manda a huir de los problemas. Dios nos manda a enfrentar esos problemas. Porque por algo el Señor que nos ha dado un poder. Y ese poder, hermano, tiene como nombre oración. Y cuando tú oras a Dios, cuando tú clamas a Dios, Dios nos va a escuchar. Y ese es el que se va a hacer cargo. Él se va a hacer cargo de tu problema, de tu situación. Pero hay que tener la fe, la confianza y la certeza de que Dios está con nosotros. Para nosotros entender que Dios está con nosotros, entonces yo tengo que caminar en qué, hermano, en obediencia a Dios. Si tú caminas en obediencia a Dios, entonces, hermano, tú puedes pedirle a Dios lo que necesites, porque sabes que Dios nunca te va a dejar desamparado, mucho menos va a dejar de responderte, porque sabes que tú eres un hijo obediente. Dice la Escritura, hermano, que Saúl se escondió con la gente en cuevas, y dice que eran alrededor de 3,000. Que de esos 3,000 solamente quedaron 600. El temor fue tanto que el resto, tras que estaban en cuevas, huyeron. Y se queda Saúl con apenas 600 hombres. Que Jonatán, su hijo, toma la decisión de pedirle la espada a Saúl. Y mire lo que dice. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. El ejército de Israel apenas se componía de 3,000 personas, pero se transformaron luego en 600. Ahora, esos 600, las únicas armas que tenían eran las lanzas. No había más armas. Y los únicos que tenían armas, como la espada, solamente era el rey y su hijo Jonatán. Así que Jonatán, hermano, toma la decisión de tomar el arma, la espada de su padre, y junto con la de él, salir a pelear en contra de esos miles. ¿Qué cree usted que sucedió? Que comienza Jonatán, hermano, con su paje, a pelear con esos miles. Corre con sus 2 espadas en la mano y comienza a luchar, comienza a matar a 10, comienza a matar a 20, y cuando ya iba por los 20, sucede algo sorprendente. El Espíritu Santo de Dios baja donde estaba la pelea, donde estaba el conflicto, y dice que todo ese ejército de miles de filisteos comenzaron, hermanos, a temblar, comenzaron a tener temor, porque se escuchó un estruendo. ¿Qué escucharon ellos? Un estruendo, a tal punto que los filisteos dicen que comenzaron a temblar porque no sabían qué hacer. El Espíritu Santo bajó, hermano, para defender a su nación, a su pueblo. Dice la palabra que los confundió a tal punto que ellos mismos con sus propias espadas se mataban. ¿Quién pudo haber hecho eso? Dios. ¿Por qué? Porque bajó el Espíritu Santo. Saúl, escuchando ese estruendo, se asomó a ver lo que estaba ocurriendo.
¿Por qué las espadas de los filisteos estaban siendo utilizadas entre ellos mismos para eliminarse? Ellos mismos, los mismos filisteos, se acabaron entre ellos mismos. Porque el Espíritu Santo vino para quedarse. Y es que cuando el Espíritu Santo baja, ¿qué va a suceder? Cosas sorprendentes, maravillosas. Y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que enseñarle al mundo. Que hay un Dios poderoso. Amén. Y nosotros no tenemos por qué andar con miedos ni temores. Porque Dios cuida de mí. Dios nos guarda y Dios nos protege. Y no va a permitir que nada ni nadie nos haga daño. Este es el tiempo en que nosotros tenemos que vivir en paz con Cristo. Vivir en paz con Dios. Practicando aquello que Dios nos ha dado, que son sus leyes. Dios habló a su pueblo. Dice la palabra, y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová Dios, tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman. ¿A quién hace misericordia? A los que le aman y guardan mis mandamientos. Guardar los mandamientos no es tan fácil, ¿verdad? Porque siempre estamos siendo atacados. Día a día el enemigo, el maligno, busca sacarnos de la protección del Señor. Busca por cualquier medio, hermano, alejarnos de las cosas del Señor. Y pone tantas cosas en las cuales sin darnos cuenta estamos en desobediencia. Nos encontramos entonces en un tiempo donde nosotros tenemos que ser muy inteligentes porque Dios nos ha dado sabiduría. Y usted no se ha dado cuenta. Hoy usted es una persona sabia, entendida, lo que antes no lo era. ¿Antes entendíamos la palabra? No. Usted la leía y no la entendía. Ahora el Espíritu Santo llegó a su vida para que usted pueda interpretar aquello que Dios quiere que usted sepa. ¿Cuándo pasamos los límites? Cuando practicamos la desobediencia. Cuando practicamos la desobediencia, entonces ¿qué estamos? Traspasando, ¿qué cosa dice? Los límites para ver a Jehová, porque caerán multitudes de ellos. Por algo Dios nos dejó su palabra, para que todas las cosas nos vayan bien. Y todo lo que pidamos al Padre, Él nos pueda responder de manera favorable. Pero el enemigo nos inyecta la desesperación, la duda, la ansiedad, que las cosas las queremos hacer tan rápida, que las queremos ya. Y nos tomamos todavía la autoridad de ordenar a Dios de las cosas que queremos, pero no le decimos, Señor, si es tu voluntad, dármela, concédemelo. Si está dentro de tu misericordia, bendecir mi vida con un trabajo, con un bien, con una posesión. Porque no es malo, hermano, tener posesiones, no es malo tener riqueza. Por eso, mientras más nosotros Dios nos dé, nosotros tenemos que ser más pequeños, más humildes y aprender a compartir aquello que Dios nos bendice. Cuando Él venga, dice el libro de Juan,
que dice, nos guiará a toda la verdad. ¿A cuántos ya les vino? Los que estamos aquí, ya vino el Espíritu Santo a nuestras vidas y nos está guiando a toda la verdad. Por eso ahora pensamos muchas veces apartarnos del Señor. ¿A dónde podemos ir si no tenemos a Dios? ¿A dónde? Si Él es el que nos da la vida, el que nos da la fuerza, el que nos permite caminar, el que nos permite hablar, el que nos permite expresarnos y decirle, Señor, tú tienes misericordia.